Dios le bendiga, amados hermanos. ¿Cómo se sienten? Un gozo compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Y les invito a 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. La semana pasada hablamos sobre la iglesia de Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor. Y en esta hora vamos a hablar sobre la iglesia de los Corintios, la iglesia que olvidó su misión. Corintios, la iglesia que olvidó su misión. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, por tú hacernos parte de tu iglesia, la iglesia que tú compraste con tu sangre. Tu palabra dice, Señor, que a los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, tú les diste el poder de ser hechos tus hijos. Señor, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados en ti. Ayúdanos, Señora, como iglesia, a no olvidar nuestra misión en esta tierra. Gracias, Señor, porque no sabemos por qué suceden cosas malas a tu iglesia. Pero somos conscientes, Señor, de que tú estás en control de todo aquello que llega a nuestra vida, de que tú sigues, Señor, como vimos la semana pasada, sosteniendo a tu iglesia aún en medio de la tribulación. Te damos gracias por los méritos de Cristo. Amén. A lo largo de mis años como cristiano, he podido observar que muchas personas no se comprometen con una iglesia local y presentan diferentes excusas para no comprometerse. Todo tipo de excusas las hay de todos los colores. Algunos creyentes, yo lo he llamado los creyentes llaneros solitarios. Son llaneros solitarios porque ellos no entienden la necesidad de pertenecer a una iglesia local. Ellos sienten cierta simpatía con Cristo, pero no están dispuestos a pertenecer al cuerpo de Cristo. Ellos no quieren sujetarse a ningún pastor, ni mucho menos a los miembros del cuerpo de Cristo. Están otros creyentes que le he llamado los creyentes virtuales. A esos creyentes tampoco les gusta congregarse en una reunión como esta. Ellos prefieren conectarse a través de la internet y así pueden acceder a diferentes tipos de iglesia. Los creyentes club social son esos creyentes que solamente vienen a la iglesia cuando hay una actividad social. Usted ve que aparecen en la velada, en el campamento, en el pasadía de la iglesia. Los creyentes Sony es un muñequito azul que a mi hijo le gusta mucho. Y esos son los creyentes que cuando el predicador dice amén, ya se están montando en su auto. Ellos simplemente vienen a la iglesia, escuchan el mensaje, pero no tienen ningún interés en relacionarse con los demás hermanos de la iglesia. Los creyentes chichiguas, ellos van a donde el viento les lleva. Ellos no asumen el compromiso con una iglesia local, sino que van de iglesia en iglesia buscando aquella que más se adapte a ellos. Están buscando una iglesia perfecta. Pero también he observado que muchas personas que no son creyentes no se congregan en una iglesia por diferentes razones. Pero la principal de todas las razones, dicen ellos, es que la iglesia está llena de hipócritas. Seamos sinceros, en una iglesia como esta hay muchas personas que verdaderamente no son creyentes. Hay muchas personas que se dicen cristianos pero viven a espaldas de Cristo. Hay muchos que adoran a Cristo el domingo y se olvidan de Cristo el lunes. Por otra parte, tenemos iglesias que se han convertido en clubes sociales. Hay luces, hay música, hay mensajes positivos, pero en esas iglesias el pecado no es confrontado y Cristo Jesús no es proclamado. En el otro extremo tenemos iglesias que son de sana doctrina, pero se han encerrado en 4 paredes. No ejercen ningún tipo de influencia sobre el mundo que les rodea. Han abandonado su misión de ser sal y luz del mundo.
Dice Jesús que si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Son iglesias que se han fosificado, se han convertido en círculos santos cerrados, donde para tú pertenecer a esa iglesia tienes que parecerte a los miembros de esa iglesia. Son dos extremos que nosotros como iglesia local debemos de evitar. Y yo he definido la iglesia como una comunidad de aquellos que han sido llamados a la salvación, pero que todavía conservan rasgos de pecados en sus vidas, que están luchando día a día para parecerse más a Cristo Jesús. Y esa es precisamente la paradoja de la que el apóstol Pablo habla en Primera de Corintios. La iglesia es una comunidad de santos, pero al mismo tiempo son santos llamados a ser santos. Y yo quisiera en esta hora que estudiáramos, en primer lugar, la naturaleza de la iglesia, en segundo lugar, el propósito de Dios para la iglesia y finalmente los beneficios de ser parte de la iglesia. Primero, la naturaleza de la iglesia. La iglesia tiene un origen divino. La iglesia es un proyecto divino, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y esa palabra iglesia es la palabra eclesia, que era utilizada en el Antiguo Testamento para referirse a la asamblea de Dios. Dios tiene un plan para su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice que es el mismo Cristo que edifica la iglesia. Así, hermanos, que la iglesia no está edificada sobre un hombre. La iglesia no está edificada sobre Pedro. La iglesia no está edificada sobre una filosofía humana. La iglesia está edificada sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la piedra angular de la iglesia. Y Él es el esposo de la iglesia. En segundo lugar, la iglesia es un proyecto divino porque es Dios quien elige los instrumentos para llevar a cabo su obra en medio de la iglesia. Versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es interesante que Pablo inicia esta carta defendiendo su apostolado, pues había muchos en la iglesia de Corintios que entendían que Pablo no era un apóstol de Jesucristo, puesto que Pablo no reunía los requisitos que debe reunir todo apóstol. Él no había presenciado ni la muerte de Jesús, ni tampoco su resurrección. Pero la realidad es que en Hechos capítulo 9, el mismo Cristo resucitado, el mismo Cristo glorificado, fue quien se le presentó a Pablo y le llamó al apostolado. Lo que un apóstol escribía era considerado palabra de Dios. Sus enseñanzas eran autoritarias para la iglesia. Y en ese sentido nosotros creemos que el día de hoy no hay apóstoles ni hay profetas. El apóstol y el profeta de la iglesia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Pero mire cómo Dios está llevando a cabo su obra a través de la iglesia. Pablo, quien era perseguidor de la iglesia, ahora es llamado a ser apóstol de la iglesia que él perseguía. Pablo, que mataba cristianos, ahora por la voluntad de Dios, él es un cristiano. Pablo, que antes perseguía a los cristianos, su misión ahora es ser perseguido para que otros lleguen a ser cristianos. Fue el Espíritu Santo que movió al apóstol Pablo a fundar esa iglesia en Corinto. Hechos capítulo 16 a Hechos capítulo 18. Nos dice que Pablo fundó esa iglesia en su segundo viaje misionero. Había estado predicando en Macedonia, en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Atenas. Y luego el Espíritu de Dios lo movió a que fuera a predicar a Corinto, pues allí había pueblo de Dios. Inmediatamente Pablo comenzó a predicar la palabra. Como siempre se levantó oposición, pero muchos, incluyendo judíos, comenzaron a creer en el Evangelio. Crispo y toda su familia, Hechos capítulo 18, versículo 8, se arrepintieron en el Evangelio. El apóstol Pablo duró aproximadamente 1 año y medio predicando la palabra en aquel lugar. Y fue tal la oposición que fue llevado ante un tribunal romano, aunque luego fue dejado en libertad. Es lo que evidencia que en una iglesia se está predicando la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está siendo predicada en una iglesia, ocurren dos cosas. Por un lado hay conversiones, hay personas que se están convirtiendo al Evangelio y que sus vidas están siendo transformadas por el Evangelio. Y por otro lado hay oposición.
Porque los que quieren vivir piadosamente siempre sufren persecución por un mundo que ama y que vive en impiedad. Porque los que quieren ser luz siempre sufrirán persecución por un mundo que ama la oscuridad. Así que si estamos predicando el evangelio correctamente en esta iglesia, hay conversiones y hay oposición. Oposición desde dentro y oposición desde fuera. Pero no importa la oposición que venga. Dice la palabra de Dios, aunque un ejército acampe en contra de nosotros, no temeremos mal alguno porque el Señor está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, dice Romanos 8, ¿quién contra nosotros? La iglesia no es un proyecto humano, la iglesia es un proyecto divino. Es la iglesia de Dios que está en Corinto. Está en Corinto, pero le pertenece a Dios. Fue fundada por el apóstol Pablo, pero le pertenece a Dios. Apolos predicó la palabra, pero le pertenece a Dios. Pablo sembró, Apolos regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Mire por qué la iglesia le pertenece a Dios. Efesios capítulo 1. Versículo 3. Porque es el mismo Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Versículo 4 dice Pablo, porque fue Dios quien nos escogió para formar parte de su iglesia. Versículo 5 nos predestinó. Versículo 5 nos adoptó. Versículo 6 nos aceptó en Cristo Jesús. Versículo 7 nos redimió. Versículo 9 nos dio a conocer su voluntad. Versículo 11 nos dio herencia. Versículo 13 nos selló con su Espíritu Santo. Y versículo 14 nos ha de glorificar. La iglesia no es un cuerpo de creyentes que le pertenece a un líder o a una organización. La iglesia le pertenece completamente a Dios. Y eso es lo que hace que la iglesia haya podido perseverar a través de los años. A pesar de tanta persecución, la iglesia sigue de pie. A pesar de tanta oposición de adentro y de afuera, la iglesia sigue de pie. Muchos son los martillos que se han levantado en contra de la iglesia, pero la iglesia sigue en pie. Se han levantado reyes, gobernantes, emperadores, tratando de destruir la iglesia, pero la iglesia sigue en pie, porque es Dios quien está sosteniendo a su iglesia. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Segunda característica, la iglesia es universal y es local. Por una parte es la iglesia de Dios, hablando de la iglesia universal. Y mire cómo dice el versículo 2. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la iglesia está formada por todas las personas que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Aún en Ucrania, en este momento que está siendo atacada por Rusia, allí hay creyentes que están invocando el nombre de Dios en medio de la guerra y que son parte de esta iglesia universal. La iglesia universal es la comunidad de todos los creyentes, de todos los tiempos y de todos los lugares. Donde quiera que el nombre de Cristo es invocado, allí hay una iglesia. Pero también no solamente es la iglesia de Dios, es la iglesia de Dios que está en Corinto. Es una iglesia local, como nosotros somos una iglesia local, la iglesia de Dios que está en La Vega. Y es interesante porque de 110 veces que aparece la palabra iglesia, 90 veces se refiere específicamente a una iglesia local. Pero también hay una iglesia que es invisible. La iglesia invisible es la iglesia que Dios ve. Es la iglesia que está formada por todos los creyentes verdaderos. Y la iglesia visible es la iglesia que nosotros vemos. Aquí está la iglesia visible. Hay creyentes y hay no creyentes. Y dentro de esa iglesia visible hay una iglesia que es invisible, donde están los verdaderos creyentes que Dios ve. Hechos capítulo 2, versículo 27 dice que es el Señor que añade a su iglesia los que han de ser salvos. Es decir, que los verdaderos creyentes son añadidos por Dios a una iglesia local. Y los falsos creyentes llegan solos, eso no lo añade nadie. Qué glorioso, hermano, que en Corinto hay una iglesia de Dios. Porque si Éfeso era una iglesia corrupta, si la ciudad de Éfeso era corrupta, la ciudad de Corinto era mucho más. Una ciudad floreciente, próspera y estratégicamente ubicada, pero que también era un centro de entretenimiento. Hermano, en Corinto había pluralidad.
Cada quien creía lo que bien le parecía. Estaba lleno de todo tipo de filosofías, de todas las religiones. Allí se adoraba a Afrodita como se adoraba en Éfeso, pero también se adoraba a Esclepio, a Apolos, a Poseidón. Se adoraba a Atenas, a Hera, a Hermes. Se adoraban los dioses de Egipto, a Isis, a Serapis. Así que cuando ellos vieron el cristianismo, dijeron, otro Dios nuevo para nuestra colección. Les gustaba la filosofía y la oratoria. Pero mire cómo dice 1 Corintios, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Jesucristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero no solamente es que cada quien creía lo que bien le parecía, sino que en Corinto cada quien vivía como bien le parecía. De hecho, la palabra Corinto significa borracho. Y era sinónimo de la corrupción moral, de la depravación moral que se vivía en esa ciudad. Aún el término corintio llegó a ser parte del vocabulario griego clásico, de tal forma que la palabra corintizar significaba comportarse como un corintio. Había una frase que decía, el viaje a Corinto no es para cualquier hombre. Lo más terrible de todo es que estos pecados que practicaban los corintios se habían metido dentro de la iglesia. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, fornicación, idolatría, adulterio, homosexualidad, robos, codicia, borracheras, calumnias, estafadores. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, aún había pecados dentro de la iglesia que ni siquiera se nombraban dentro de la ciudad. Esa iglesia, en vez de ser sal y luz de la ciudad donde Dios le colocó, se dejó influenciar completamente por el mundo. La iglesia es un proyecto divino, la iglesia es universal y local, y en tercer lugar, la iglesia es una comunidad de creyentes que han sido apartados para Dios. Versículo 2. A los santificados en Cristo Jesús. Qué tremendo, hermano, que el apóstol Pablo decidió colocar el nombre de santos específicamente a la iglesia más problemática y más imperfecta de todo el Nuevo Testamento. Eso quiere decir, hermano, que no hay iglesia perfecta. Desde que tú entras a este lugar, la iglesia deja de ser perfecta. Solo su dueño es perfecto, que es Cristo Jesús. Y la palabra santo es la palabra agios, que significa apartado o separado para Dios. Los sacerdotes eran santos, el sábado era santo, el templo era santo, el tabernáculo era santo, pero no porque esos objetos poseyeran santidad en sí mismos, sino por causa del Dios santo que lo había elegido. Esos creyentes eran santos a los ojos de Dios, a pesar de que vivían una vida pecaminosa. Habían sido santificados, pero no por su propia obra, siga leyendo el texto, en Cristo Jesús. Habían sido comprados por Cristo Jesús. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Mira lo que dice. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú fuiste comprado por precio de sangre, al igual que los hermanos de Corinto. Dice, tu cuerpo le pertenece a Dios. Glorifica a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu. Ellos han sido santificados por Cristo Jesús, por el santificador. Ellos son santos porque están unidos de una manera perfecta al único que es santo. Aquel en quien no se halló engaño en su boca. Cristo Jesús. Y esta santificación es la que se conoce como una santificación posicional. Ellos han sido justificados por Cristo Jesús. Dice 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia delante de Él. Dios está viendo a estos hermanos a través de Cristo Jesús. Un santo no es un muñeco de yeso que usted cuelga en una pared. Un santo no es una persona que hace acciones extraordinarias y que luego que se muere la iglesia lo convierte en santo.
Un santo es una persona que sabe que él es malo, pero que sabe también que Dios es bueno. Es una persona que sabe que es injusta, pero que Dios es justo. Es una persona que sabe que es débil, pero que Dios es poderoso. Que sabe que él es pecador, pero que Dios es santo. Que sabe que él es infiel, pero que a pesar de su infidelidad, Dios permanece fiel. Es una persona que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz. Que ha sido raptado del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús. Eso es un santo. Y si tú eres parte de la iglesia, tú también eres un santo. Por lo menos posicionalmente delante de Dios. Martín Lutero siempre luchaba con su pecado. Y en una ocasión él tuvo una visión donde Satanás traía todos los pecados que él había cometido. Así que era una lista bastante larga. Y Martín Lutero le dijo: Satanás, te falta algo en la lista. Satanás se sorprendió y le dijo: ¿cómo? Si yo soy un mentiroso, hasta te puse 2 o 3 pecados de más. Y Lutero le dijo: te falta algo, te falta colocar al final de la lista lo siguiente: la sangre de Cristo, el Hijo, nos limpia de todo pecado. Es por causa de Cristo Jesús que tú eres santo delante de Dios. Así que la iglesia es propiedad de Dios, es un proyecto divino. La iglesia es universal y local. Y la iglesia está formada por creyentes que han sido justificado delante de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La iglesia existe para mostrar a Cristo. Eso es lo que se refiere a la palabra santificación. La santificación es la obra progresiva de Dios y el hombre que nos lleva a estar cada día más libre del pecado y ser más semejantes a Cristo Jesús. Es una santificación que es progresiva. Hay una realidad, hermano. Usted no llega a ser santo de la noche a la mañana. Porque hay destello de pecados en nuestra vida que están vigentes. Hay un pecado que los teólogos llaman el pecado remanente y que usted tiene que mortificar cada día. Por eso la vida cristiana es una batalla. Por eso la vida cristiana es una lucha entre la carne y el espíritu. El Señor te acepta como lo hizo con los corintios, tal y como eres. Pero el Señor no quiere dejarte así. El Señor quiere santificarte. El Señor quiere limpiarte. El Señor quiere hacerte a su imagen y semejanza. Efesios capítulo 1, versículo 4. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor. Es como en una subasta, estaban subastando un violín. El violín estaba sucio, estaba dañado. ¿Quién oferta por este violín? Una persona ofertó $2, otra persona ofertó $3, pero nadie quería dar más por ese violín. Hasta que un maestro de música que estaba en la subasta se acercó, tomó el violín, limpió el violín, arregló las cuerdas del violín y tocó la más hermosa de todas las canciones. Ahora, nuevamente pregunta: ¿quién da algo por ese violín? $1,000, $2,000. ¿Qué cambió, hermano? Que ahora este violín que antes estaba sucio ha sido limpiado y está en la mano del maestro. Tú vienes a la iglesia con todos tus pecados, pero el propósito de Dios es limpiarte y que tú puedas ser útil en las manos de Dios, que tú puedas ser un instrumento en las manos de nuestro Dios. Efesios capítulo 5, 27 dice que Dios quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Y qué significa una iglesia gloriosa? Santa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Estamos conscientes que la santificación es progresiva. El problema es que muchas veces la santificación no está siendo progresiva en nuestras vidas. Al igual que los corintios, nos estancamos espiritualmente. Pablo tiene que escribirle 2 cartas a esta iglesia. Y algunos dicen que no fueron 2 cartas, que fueron 4 cartas y 2 de ellas se perdieron. Debiendo ser maestros en la fe, eran enanos espiritualmente, no crecían espiritualmente. Esa iglesia había olvidado su misión y se había conformado al mundo. Los mismos pecados de la ciudad habían entrado en la iglesia. Problemas en el liderazgo. Capítulo 1 al 4.
problemas morales, capítulo 5, problemas culturales, capítulo 8, problemas congregacionales, capítulo 11 al 14, problemas doctrinales, capítulo 15. Todo eso se había introducido dentro de la iglesia. Dice C. Lawson, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos tener la barca en el agua, pero no el agua en la barca. El agua se había metido en la iglesia de los Corintios. Ellos estaban acostumbrados al entretenimiento. Sus oídos carnales querían seguir siendo entretenidos con filosofías en vez de ser transformados por la palabra de Dios. En algún momento esta iglesia dejó de influenciar a su sociedad. La iglesia se corintianizó. Ojalá que no nos pase esto a nosotros, corintianizarnos. Debiendo seguir a Cristo, estaban siguiendo hombres. Debiendo mostrar la unidad de la iglesia, había divisiones y murmuraciones dentro de la iglesia. Debiendo mostrar la santidad del matrimonio, había fornicación y adulterio en los matrimonios. Debiendo amar a sus hermanos, había pleitos en la iglesia. En lugar de prestar atención a la palabra de Dios, querían prestar atención a las filosofías mundanas. En lugar de usar sus dones para edificar la iglesia y glorificar a Dios, querían usar sus dones para su propia gloria, para ellos promoverse. Esa es la santidad práctica que necesita la iglesia. Hay creyentes que duran años y años en el evangelio, luchando con el mismo pecado. No se ve crecimiento, no se ve una santificación progresiva en sus vidas. Hermano, la conversión es un cambio de dirección, es un cambio de vida. Por eso Pablo más adelante le dice en 1 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, usted lo sabe ese versículo, nueva criatura es, las cosas, he aquí todas son hechas nuevas. 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz. Andad como hijos de luz. Delante de Dios ellos eran santos en Cristo Jesús. Pero en la santidad práctica, ahí era que estaba el problema. Leí la historia de un pastor. Se encontraba en una reunión de pastores y la policía le llamó porque su hijo había robado en un supermercado. Ese pastor se sorprendió. Dijo, ese no puede ser mi hijo. Él estaba tan consciente de que no era su hijo que le dijo a los pastores, acompáñenme. Y todos los pastores fueron allá a la policía para él darse cuenta que ese era su hijo el que había robado. Y lo que a aquel joven más le entristeció fue ver la cara de su padre y ver a cada uno de los pastores que uno por uno se le acercaron y le dijeron, con un padre como el que tienes, ¿cómo es posible que hayas hecho esto? Él no dejó de ser hijo de aquel pastor, pero lógicamente él no estaba teniendo un comportamiento digno de un hijo de un pastor. Hermano, qué triste, teniendo nosotros un padre como el nuestro, que no andemos dignamente como un cristiano. Qué triste que lo deshonremos con nuestra manera de vivir. Qué triste que un día tú te encontrabas en el mercado de esclavos rumbo a la condenación eterna y Dios te vio, te compró a precio de sangre, te hizo parte de su familia, te hizo su hijo y que tú sigas siendo esclavo del pecado. Es precisamente lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia. Ustedes son santos, vivan como santos, compórtense como santos. Es lo mismo que quiero comunicarte en esta mañana, hermano. Tú eres parte de la iglesia, Dios te compró con su sangre. Entonces compórtate como un santo, compórtate como si fueras digno del llamamiento en Cristo Jesús. Decía el príncipe de los predicadores, la Biblia no es la luz del mundo. La Biblia es la luz de la iglesia. El mundo no lee la Biblia, el mundo lee a los cristianos. Vosotros sois la luz del mundo. En tu trabajo, tus compañeros de trabajo no leen la Biblia, te están leyendo a ti. Tú eres la luz del mundo. Así que esa iglesia tenía que mostrar a Cristo, en primer lugar, a través de su conducta, pero en segundo lugar, tenía que mostrar a Cristo a través de la unidad entre ellos. Versículo 2, llamados a ser santos
con todos los que en cualquier lugar invocan al nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Puede usted ver ahí? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan. Lo que Pablo quiere comunicarles es que ellos no son una iglesia aislada, que ellos son parte de la iglesia universal de Dios. Pero también quiere comunicarle que ellos no deben dividirse dentro de la iglesia, porque en esa iglesia habían algunos, mire cómo dice el versículo 11, que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pablo está diciendo: cualquiera que invoque el nombre de Cristo Jesús es parte de su iglesia. Esta santidad progresiva no se consigue de manera aislada, hermano. No se consigue en un monasterio. La oración de Jesús fue: Padre, no lo quites del mundo, sino guárdalos del mal. Yo te pido que sean unos como tú y yo somos uno. Que el mundo conozca que son mis discípulos en la unidad que ellos puedan mostrar. Así que los demás creyentes son un instrumento de Dios para tu santificación. Efesios capítulo 4, vaya conmigo, Efesios 4, 15. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, tú necesitas los dones de tu hermano. Tú necesitas la oración de tus hermanos. Tú necesitas también los defectos que tienen tus hermanos. Tú lo necesitas también para tu santificación. Ese hermano ofensivo te está enseñando mansedumbre. Esa persona obstinada de la iglesia te está enseñando humildad. Ese esposo poco comunicador te está enseñando paciencia. Esa esposa ofensiva te está enseñando a amar de una manera incondicional. Qué interesante, porque la mayoría de los hermanos que conformaban esta iglesia de Corinto era gente común y corriente. No eran sabios, no eran gobernantes, no eran de la nobleza. De hecho, el apóstol Pablo le dice en el versículo 26, ustedes no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Allí había judíos, allí había gentiles, en esa iglesia había esclavos, libres, ricos, pobres, creyentes que tenían diferentes tipos de predicación. Todos estaban en esa iglesia. Y ellos tenían que mostrar la unidad de Cristo. Pablo, al referirse a ellos, se refiere como hermanos. ¿A quién tú elegirías para que fuera parte de la iglesia? Quizás si tú pudieras elegir los miembros de esa iglesia, vas a elegir los que se parezcan a ti. Pero ahí es donde el Señor es glorificado. En la diversidad se muestra la unidad. Una unidad que solamente puede ser lograda por el Espíritu Santo en la iglesia. Yo alabo al Señor porque en esa iglesia hay de todo tipo también. Usted ha ido a iglesias que solamente hay jóvenes, músicos. En esa iglesia no, en esta iglesia hay adultos, jóvenes, adolescentes, ancianos, ricos, pobres, de diferentes nacionalidades. Hay diversidad en nuestra iglesia. ¿Qué nos une a un grupo tan diverso? Cristo Jesús nos une. Escuché el testimonio de una señora que fue a un crucero y en ese crucero había personas que estaban en primera clase, segunda clase, en la clase más económica, los mozos que estaban sirviendo, el cocinero, todo tipo de personas. Pero ella se sorprendió porque iban a hacer un simulacro y cuando hicieron el simulacro todos salieron afuera y todos tenían el mismo chaleco salvavidas, del mismo color. Somos una iglesia diversa, pero tenemos el mismo chaleco salvavidas. Tenemos a Cristo Jesús. Eso es lo que nos une a nosotros. Así que el Señor en su providencia pudo hacer que tú pertenecieras a otra iglesia local. Y si Él quiso que tú pertenecieras a esa iglesia con este tipo de creyentes que te rodean, es porque son esos creyentes que te van a ayudar cada día a ser más como Cristo Jesús. Alábalo si puede, hermano. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Siendo muchos, somos un solo cuerpo
en Cristo Jesús. Tú necesitas esa iglesia local. Necesitas esa iglesia local porque tú puedes ahí usar tus dones y servir a los hermanos. Necesitas esa iglesia local porque tú te puedes comprometer a amar y servir a los demás hermanos. Porque es en la iglesia local donde tú puedes ser paciente con los demás hermanos, donde tú puedes perdonar a tu hermano, donde tú puedes soportar al hermano, donde tú puedes aprender a amar a ese hermano que no se parece a ti. Ese es el propósito de Dios para la iglesia. Mostrar a Cristo a través de su conducta. La iglesia es santa. En segundo lugar, mostrar a Cristo a través de la unidad. Y en tercer lugar, mostrar a Cristo a través de su proclamación. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay un lugar donde se reúnen, pero el nombre de Cristo no es proclamado, eso no es una iglesia, eso es una sinagoga de Satanás. Así que cuando nosotros nos reunimos, no es para contemplar al músico, ni para contemplar al predicador, es para contemplar las perfecciones de Cristo a través de su palabra. Es para invocar al único que merece ser invocado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La razón de ser de la iglesia es Cristo. La iglesia existe por Cristo y para Cristo. De hecho, no sé si usted habrá notado en esos 3 versículos cómo se repite el nombre de Cristo. Miren, Pablo es apóstol de Jesucristo. Los corintios han sido llamados a ser santos en Cristo Jesús. La iglesia es un lugar donde se invoca el nombre de Cristo Jesús. Ellos deben recibir la gracia y la paz que vienen de Cristo Jesús. La prioridad de la iglesia es Cristo Jesús. No nos vamos a enfocar en cosas secundarias. Enfoquémonos en proclamar a Cristo Jesús. Alguien decía, mientras Roma quemaba, Nerón tocaba música. Mientras Roma se quemaba, Nerón tocaba música. Así también son algunos predicadores. Mientras las almas se pierden, hablan cosas secundarias. Hablemos de Cristo Jesús. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios de ser parte de la iglesia? Versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermano, no hay un lugar en el mundo, no hay otro lugar en el mundo que no sea la iglesia, donde tú puedas encontrar gracia y paz. Esto es más que un saludo para el apóstol Pablo. La gracia significa que tú has recibido el favor inmerecido de parte de Dios. Y la paz es el resultado de esa gracia. Esta paz no es una ausencia de guerra. Esta paz no es una ausencia de problemas. Esta paz es la presencia de Dios en cualquier circunstancia. Paz es Cristo durmiendo en la tormenta, ¿se recuerdan? No significa que no vas a tener tormenta, pero en medio de la tormenta, si tú tienes a Cristo Jesús, tú puedes experimentar verdadera paz. Y esta paz es sumamente costosa. Mire lo que dice Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Al Pablo entender la gracia de Dios en esta iglesia, ¿sabe lo que él hizo? Versículo 4. Dio gracias a Dios. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. A pesar de ser la iglesia más imperfecta, más problemática de todo el Nuevo Testamento, Pablo está dando gracias por esos creyentes, porque él está viendo la manifestación de la gracia de Dios en ellos. Y está viendo esa manifestación de la gracia de diferentes maneras. Versículo 5, mire cómo sigue diciendo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Los corintios eran ricos y ellos no lo sabían. Habían sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Ellos admiraban la sabiduría secular. Pero Pablo les está diciendo, ustedes tienen un conocimiento más importante. Ustedes conocen a Cristo, ustedes conocen y pueden proclamar el Evangelio
de Jesucristo. Si estás en ese lugar y tú dices, bueno, yo no soy tan inteligente. ¿Sabes que si tú tienes el conocimiento de Cristo Jesús, tú eres más inteligente que muchos científicos de la NASA, que tienen todo el conocimiento del mundo, que tienen PhD, títulos, maestría, pero que van rumbo a una condenación sin Cristo Jesús? Si tú tienes este conocimiento, entonces dale gracias al Señor. Versículo 7, ellos habían sido enriquecidos en todos los dones, dice versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Y hemos estado hablando de los dones en los grupos pequeños. Un don es una habilidad que te da el Espíritu, que es potencializada por el Espíritu para que tú la uses dentro de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la gracia de Dios. Así que si tú eres creyente, por lo menos tú tienes un don. Que ese don Dios te lo ha dado para que tú lo uses en la iglesia para edificar a los demás creyentes. Que la iglesia, que Dios necesita que tú manifiestes esos dones que Él te ha dado. Esos dones Dios no te los dio para que tú lo entierres o para que tú te lo lleves al cementerio, sino para que tú lo uses en la iglesia. Que Dios te ha dado los dones de manera soberana y por gracia. Y que la iglesia es bendecida cuando cada creyente utiliza el don que Dios le ha dado. Recuerdan que antes nosotros como iglesia había una persona que se paraba y decía, yo no canto, pero como es para la gloria de Dios, yo voy a cantar. El Señor es glorificado cuando tú utilizas el don que Él te ha dado. La iglesia es bendecida cuando tú utilizas el don que Él te ha dado. Si tú cantas, canta. Si tú enseñas, enseña. Si tú exhortas, exhorta. Si tú sirves, sirve a Dios con el don que Dios te ha dado. Hay una historia de 3 árboles. Esos 3 árboles querían ser grandes. Ese era su sueño. Uno de los árboles decía, yo quiero que conmigo construyan un gran barco, un crucero. El otro decía, no, yo quiero que construyan el más grande de todos los cofres. Y el otro decía, no, yo lo único que quiero ser es grande en la selva. Quiero ser el árbol más grande de todo el bosque. Un carpintero tomó el primer árbol e hizo una simple canoa. Tomó el segundo árbol e hizo un comedero de animales. Y tomó el tercer árbol y sacó 2 troncos del árbol y lo puso en el almacén. Hasta que un día tomaron este comedero de animales y ahí colocaron en este comedero de animales al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Cristo Jesús. Hasta que un día tomaron esta simple canoa y esta canoa sirvió para transportar a Cristo Jesús en el mar de Galilea. Y hasta que un día tomaron esos dos troncos e hicieron una cruz. Y en esa cruz murió nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Quizás tú te sientes, bueno, yo tengo este don, pero no me siento útil. Ese don que Dios te ha dado es para que tú lo uses como Él quiera que tú lo uses, para su gloria y para la edificación de la iglesia. Y finalmente, esos creyentes eran ricos en toda esperanza, versículo 7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el que fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ellos estaban esperando, tenían la más grande de todas las esperanzas, esperando la venida de Cristo Jesús. ¿Quiénes están esperando la venida de Cristo Jesús? Es la más grande de todas las esperanzas. Cristo viene, hermanos. Y cuando Él venga ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento. Las primeras cosas pasarán completamente. Pero mire qué glorioso, para que seáis irreprensibles. ¡Wow! Esos creyentes que eran carnales, Dios promete a ellos que ellos van a ser irreprensibles en el día de Cristo Jesús. Y esa es la promesa que Dios ha hecho contigo. El Dios que comenzó la buena obra en ti, la ha de perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Dios no se va a cansar hasta que tú seas semejante a Cristo Jesús. Su gloria está comprometida, su carácter está comprometido, su fidelidad está comprometida en hacerte a imagen de Cristo Jesús.
Hermano, si tú eres parte de la iglesia, glorifica a Dios, porque tú le perteneces a Dios, porque tú eres parte de la iglesia universal y de una iglesia local, pero también porque tú eres santo, tú has sido justificado delante de Dios. Si tú eres parte de la iglesia, no olvides cuál es tu misión: mostrar a Cristo Jesús a través de tu carácter, mostrar a Cristo a través de la unidad y mostrar a Cristo a través de la proclamación de su palabra. Y si tú eres parte de una iglesia, no olvides los beneficios que tú tienes. El Señor te ha dado conocimiento, el Señor te ha dado dones, el Señor te ha dado la más grande de todas las esperanzas. Y sobre todo, tú tienes gracia y paz. Tú puedes experimentar la gracia de Dios y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque por la obra de Cristo tú nos has declarado justos, tú nos has declarado santos. Señor, gracias porque al mismo tiempo tú nos llamas a vivir una vida santa, una vida que pueda mostrar a los demás el carácter de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos porque en nuestra fuerza no podemos. Necesitamos depender de tu Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el querer como el hacer. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu maravillosa gracia. Tú nos has dado la salvación en Cristo Jesús. Pero gracias también, Señor, porque tú nos das paz. Señor, tú nos das una paz, no como el mundo la da, una paz pasajera, sino que tú nos das la paz que proviene de conocerte a ti, de estar en Cristo Jesús. Te damos gracias por los méritos de Cristo. Amén. El Señor le bendiga.